Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de los cambios de base que presentan algunos logaritmos. Entonces acá lo vamos a tener. ¿Qué significa base? Ya vamos a ver. Y por logaritmos ustedes van a tener que acostumbrarse al log, ¿cierto? LOG. Ahora, ¿cuál es la fórmula principal que vamos a estar utilizando? O bueno, un teorema. No me gusta mucho decirle como fórmula porque es más un teorema que después voy a demostrar. Vamos a tener logaritmo de base a de x es igual a logaritmo de base b de x sobre logaritmo de base b de a. Eso teniendo en cuenta dos cositas. O bueno, no dos, tres. Vamos a tener que a y b no pueden ser iguales a 1, es decir, tienen que ser diferentes de 1 y además que el x tiene que adoptar cualquier número mayor de x, ¿cierto? Los reales positivos. Bueno, eso claro porque el logaritmo de 0 no entra dentro del dominio. Sea base de 0 o sea simplemente el x es igual a 0, nos va a dar más error. Ahora, vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Voy a decir que y es igual al logaritmo de base a de x, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahora lo puedo colocar en forma exponencial. Es decir, a la y es igual a x aplicando una propiedad. Posteriormente aplicamos otra propiedad donde colocamos logaritmo de base b de a la y es igual al logaritmo de base b de x. Listo. Ahora solamente tendremos que aplicar otra propiedad, que esta sí es de potencias. Logaritmo de base a de b a la n, entonces ahora esa n se va a colocar a multiplicar todo el logaritmo. Es decir, ¿cuál es nuestra n? La y, ¿cierto? Entonces sería y multiplicando logaritmo de base b de a es igual al logaritmo de base b de x. Y si necesitamos que despejar y, pues lo que hacemos es mandar el logaritmo de base b de a al otro lado a dividir. Muy bien. Ahora, ¿qué significaba y? ¿Ustedes qué creen? Y en el paso 1 lo demuestro. Y es igual al logaritmo de base a de x, ¿listo? Y si es así, podemos solamente sustituirlo. Es decir, que nos quedaría logaritmo de base a de x es igual al logaritmo de base b de x sobre ¿quién? Sobre pues el denominador que ya teníamos anteriormente, logaritmo de base b de a. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Esa sería nuestra demostración y ustedes pueden ver que es igual a lo que nos quedó el enunciado. Ahí lo tenemos. Ahora, ya que lo demostré, vamos a empezar con unos ejercicios. Vamos a empezar con el primero, por supuesto. ¿Por dónde más vamos a empezar? Tendremos entonces logaritmo de base 4 de 94. Aplicando lo que vimos anteriormente de cambio de base, pues ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el logaritmo de ¿quién? Del 94 sobre ¿quién? Logaritmo de 4. Ahora necesitaremos buscar la calculadora, ustedes búsquenla mientras tanto, y tenemos que calcular aquello. Logaritmo de 94 es aproximadamente un 1,97312 y logaritmo de 4 es aproximadamente un 0,60205. Esa división, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 3,27729. Ahí lo tenemos. Pero ahora, ¿qué es otra cosa que podemos aplicar? Eso también es igual al logaritmo natural de 94 sobre el logaritmo natural de 4. Ahora ya no tenemos logaritmo de base 10 y no es que los logaritmos naturales sean exclusivamente para las bases de Euler, porque no siempre va a ser el caso. Acá también lo podemos aplicar. Eso sí, los logaritmos naturales nos van a dar diferentes valores. Como ya pueden ver, el numerador y el denominador son diferentes. Pero ¿qué sucede si hacemos la división? Nos va a dar el mismo valor que cuando lo hicimos con el logaritmo de base 10, ¿cierto? Ahí tenemos el 3,27729. Ahí lo tenemos, igualito. Así que ahora vamos a profundizar con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo que lo voy a colocar a la derecha va a ser ¿cuál? Logaritmo base raíz cuadrada de 3 de 10. Sí, la raíz cuadrada de 3 se puede aplicar, no pasa nada. Entonces, ¿eso a qué va a dar igual? Eso será logaritmo de 10 sobre el logaritmo de la raíz cuadrada de 3. Bien, ya sabemos eso por cambio de base. Ahora, logaritmo de 10 es 1. Bueno, logaritmo pues de base de 10 es 1. Y logaritmo de base 10 de raíz cuadrada de 3 va a ser 0,23856. Ahora, cuando hacemos la división, eso nos va a dar igual a 4,1918. Perfecto. Pero eso sí, yo también lo quiero hacer de la otra forma. Entonces vamos a tener logaritmo de raíz cuadrada de 3 de 10 es igual al logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3.
hacemos otra vez numerador y denominador a ver qué nos da. Y claramente da algo completamente diferente. Arriba nos queda como un 2,3, mientras que abajo nos queda un 0,55. Pero bueno, eso aproximadamente cuánto nos da. Pues volvemos otra vez y tenemos el 4,1918. Ahí lo tenemos. Ambos son iguales y eso es lo que a la final nos interesa a nosotros. Tengo 3 ejercicios para que ustedes practiquen. El primero va a ser logaritmo de base 0 de 5. ¿Cómo se va a hacer? ¿Ustedes qué creen? Primero ustedes háganlo y después me dicen. Listo. Si ustedes dicen está indeterminado, bueno, ya ahorita vamos a ver el porqué. Antes de hacer que es igual al logaritmo de 5 sobre no vamos a hacer eso. Tan solo nos vamos a fijar en la base, porque la base es 0. Cuando nosotros tenemos un logaritmo base 0 de algún número, ¿será que eso nos va a dar un número racional, un número real? No nos lo va a dar, nos va a dar será error en la calculadora. Y por tanto, ¿qué sucede? Resulta que A en este caso es el número que digamos va en la base. Es decir, tenemos un logaritmo de base A de B. Ahora el A cuáles valores puede obtener. Y eso lo dije creo que al principio. A es mayor que 0, ¿cierto? Siempre tiene que ser mayor que 0, ya que si es 0 o menor, pues entonces tendría una indeterminación. ¿Qué sucede si tenemos un B es mayor que 0? Va a tener algunos números racionales, irracionales, reales positivos, etc. Pero eso sí, si tiene un valor de 0 o menor, otra vez pasa lo mismo que con el A, sería indeterminado. Ahora pasemos al cuarto. En este cuarto vamos a tener el logaritmo de base 1 de 10. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso es igual a ¿qué? Quiero que ustedes primero lo intenten. Al logaritmo de 10 sobre el logaritmo de 1, ¿cierto? Y ahora empezamos a calcular todo. Ya habíamos visto por anteriores ejemplos que el logaritmo de 10 ¿a cuánto daba? Daba 1, ¿cierto? Y el logaritmo de 1 pues da 0. Resulta que el denominador nos dio 0. Y cuando lo colocamos en la calculadora, pues claro, nos da error porque un denominador no puede dar 0. O si no, sería ¿qué? Una indeterminación. Perfecto. Allá lo tenemos. Entonces esos dos son indeterminados. ¿Listo? Ahora, para el quinto. Este quinto sí ya no es indeterminado. ¿Listo? Por si algo, una pista. Entonces tenemos logaritmo de base 5 de 100. Ustedes háganlo, pausen el video y después vengan y escuchen la retroalimentación. Vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de base 5 de 100 es igual a ¿qué? Al logaritmo de 100 ¿en dónde? En el numerador, ¿cierto? Y el logaritmo de 5 en el denominador. Muy bien. Ahora, ¿cuánto da el logaritmo de 100? Da 2. Y el logaritmo de 5 es 0,698 aproximadamente. ¿Y esa división cuánto nos da aproximadamente? Nos da 2,86135. Bueno, eso aproximadamente. Y ahora quiero hacerlo también de la otra manera, la cual estábamos aplicando con los logaritmos naturales. Entonces el logaritmo natural de 100 sobre el logaritmo natural de 5 nos van a dar diferentes valores. Eso así ténganlo en cuenta. Será 4,605 en el numerador y 1,609 en el denominador, lo cual nos va a dar un resultado de 2,86135. Y resulta que era igual o no a lo que nos dio anteriormente. Sí era igual, ¿cierto? Entonces, ejercicios resueltos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima. Así que...